te están mintiendo, te están manipulando. Y lo peor de todo no es que no te des cuenta, sino que muchas veces estás defendiendo esta mentira. Es decir, muchas personas están jugando para el enemigo, se están metiendo el gol en contra y encima lo están festejando sin darse cuenta. En este video te voy a hablar de cómo en el día a día muchas personas tienen el cerebro completamente lavado, no solo a la hora de consumir información, sino a la hora de decidir lo que es cierto y lo que no. Otro video donde vas a escuchar cosas que ningún otro canal te las va a decir. Estás en el lugar correcto para informarte con la realidad y no con información manipulada que quieren que creas para que seas uno más del montón. Quédate hasta el final y vas a entender por qué estoy diciendo esto. Antes de emigrar era fanático de los rankings, las estadísticas, los informes y todo tipo de análisis que podía encontrar sobre los países en internet. Me encantaba ponerme a investigar acerca de los países con mejor calidad de vida, los países con los gobiernos más corruptos del mundo, los más transparentes, los países más felices del mundo, entre otros. Pero luego de emigrar y viajar bastante, pasaron dos cosas que hicieron que yo cambie radicalmente mi forma de ver estos rankings, informes, estadísticas. El primero fue que al comenzar a viajar me di cuenta que había países que ni figuraban en la cima y que en realidad eran los top en esa categoría. Por ejemplo, ¿cómo se puede explicar que entre los países más felices del mundo no figure Brasil? Donde ves a un tipo vendiendo alimentos en la playa con una sonrisa de oreja a oreja. Y más allá de que la sonrisa puede ser falsa, se nota que es una sociedad muy alegre. El clima, la música, la gente, todo te hace notar la felicidad con la que se vive en Brasil. No estoy diciendo de que la gente no sufra, todo lo contrario, sino de que pese a que la gente sufre económicamente o en otros sentidos, igual llevan una sonrisa. Que de eso se trata la vida, ¿no? ¿Cómo puede ser que no esté Tailandia en el top de los países más felices del mundo? Otro lugar que es conocido como el país de las sonrisas. En fin, luego de viajar por muchísimos países, veía cómo, incluso en informes mucho más importantes que aquel que dice qué país es más feliz, mentían descaradamente con los puestos que ponían. Y esto se asocia al segundo punto, que es cuando me di cuenta que todos estos informes estaban manipulados. Es decir, hay grandes corporaciones detrás de este tipo de rankings, de investigaciones y demás, que después las corporaciones lo comparten, con el objetivo de que la gente consuma que realmente esos países son los que están posicionados en ese lugar. Obviamente que no te van a mentir, no te van a poner que Etiopía o que Nigeria es una potencia mundial, pero sí que con muchas otras cosas juegan, ni hablar todo lo que es fuera de rankings y lo que es informes como tal de medicina, de economía, de educación, que los manipulan pero como quieren. Sé que esto puede parecer raro al principio, pero te pido que te quedes hasta el final para que entiendas realmente cómo ellos quieren que compres esa información que están manipulando para que vos entiendas y des por hecho que las cosas son así. Me da mucha risa cuando digo las cosas que veo en mis viajes y aparecen los petes diciendo fuente. Generalmente lo veo en Twitter. Digo los países más amables del mundo y me ponen fuente. Por ejemplo, hago un hilo hablando de las diferencias entre Corea del Sur y Japón y me pone un pelotudo fuente. Yo estuve ahí. No necesito ningún informe de alguna ONG o alguna organización internacional que me diga las diferencias o la similitud entre los países. Yo te las puedo decir. Voy a citar un ejemplo que me dio el mejor periodista deportivo en Argentina, que es Claudio Giglioni, que de hecho tuve la posibilidad de entrevistarlo en mi canal José Bonato, que de hecho te invito a que te suscribas para ver no solamente la entrevista que hice con Claudio, sino otras entrevistas que hice con un montón de gente exitosa. Claudio me dijo, imagínate que hay 4 amigos en una mesa hablando sobre París. El primero dice, acabo de hablar con un amigo que se vio un documental de París y decía lo siguiente, y empieza a contar. En eso lo detiene el segundo, dice, no, para. A ese documental yo sé cuál es, yo lo vi. En realidad decía esto. Y aclara la situación porque esa persona lo vio, no es que le contó un amigo. Él mismo vio el documental. A lo que el tercer amigo detiene al segundo que estaba hablando y dice, pero pará, yo tengo un familiar que vino hace 2 días de París y me dijo lo siguiente, él estuvo ahí. A lo que el cuarto lo detiene y dice, momentos muchachos, yo acabo de venir la semana pasada de ahí. Ni siquiera es que me lo contó un familiar, yo estuve ahí, yo le puedo contar todo lo que vi. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Nada como estar en el lugar de los hechos. Cuando yo digo las cosas que yo les cuento en mi canal sobre los países, además de que tengo otro canal de vlogs y ahí les voy mostrando todo lo que voy diciendo, cuando digo lo que digo es porque lo vi, es porque lo viví, no es porque se me cantó. No es porque vi un PDF manipulado y les replico esa información que vi, porque lo dice la ONU o porque dice el Foro Económico Mundial. Cuando les digo lo que les digo sobre los países es porque hace 5 años que no hago más que viajar de un país a otro.
Además tengo contactos en todas las partes del mundo y siempre me baso en mis videos en personas locales que me cuentan cómo se vive la situación en cada país. Nunca me baso en informativos o en noticias que están manipuladas según los intereses de las grandes élites. Como dice la frase, antes de creer lo que la prensa dice, fíjate quién paga por la tinta. Entonces los pelotudos que andan preguntando, ¿fuente? ¿Fuente? Se tienen que preguntar, ¿qué tranquilidad le da que estos organismos, la ONU, los organismos globalistas, progresistas, el Foro Económico Mundial y todos esos que manipulan la información, te digan tal cosa sobre un país? Si te lo dice Pato Bonato, que está visitando los países y que te cuenta realmente la diferencia entre este país que fue, esto otro, lo bueno, lo malo, es como que no le crees, le pedís fuente. ¿De dónde sacaste eso? Pero si te dice la ONU que el 50% de los refugiados que llegan a España, bla 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 bla, ahí sí le crees. ¿Te das cuenta porque eso es un pete? Cada persona que se basa en este tipo de fuentes o pide o exige fuentes para creer algo, cuando una persona te está contando su experiencia, lo que estuvo ahí, que es innegable, es tremendo pete. No digo que me tengan que elegir a mí como base de su fuente. Hay millones de personas que también están viajando y están contando su experiencia. O por qué no, algo incluso mejor. Viajá vos y tenés tu propia experiencia y vas a ver todo esto que estoy diciendo yo es real. La gente inteligente no le da importancia a las fuentes porque sabe que están manipuladas. O bien tiene experiencia propia, o se basa en experiencias de otras personas que te están contando lo que vivieron. Yo sé las cosas que sé porque estuve en los lugares, no me la contó nadie. De hecho, en más de una ocasión en mi canal he contado cómo he cambiado creencias que antes de viajar me habían hecho creer otra cosa y cuando llegaba al lugar me daba cuenta de que era completamente diferente, para bien o para mal. Sé que parece ridículo, pero hay cientos de petes sueltos por la vida que le decís y le mostrás las cosas que estás viviendo, la realidad de los países, y te dicen, ¿tenés un estudio que diga que los inmigrantes que recibe España son los que cometen la mayor cantidad de crímenes? O peor aún, se ponen ellos a buscar fuentes que contradigan lo que uno está diciendo para traértelo y dice, acá dice que solo el 20% de los inmigrantes cometen los crímenes. ¿No te das cuenta, pelotudo, que eso está hecho a propósito para que pelotudos como vos compren eso, cuando en la realidad todos sabemos que el 100% de los crímenes y la inseguridad que está teniendo España y todos los demás países europeos están siendo cometidos por los inmigrantes que están trayendo masivamente, y ponen esos estudios para que como vos después se basen en eso? ¿No te das cuenta? No, porque Pato Bonato es racista, es xenófobo, está diciendo todo esto, cuando en realidad dice que solo el 18%, dice la ONU, de que los crímenes son cometidos por personas que no son españolas. No, pero la ONU dice que El Salvador, Bukele no respeta los derechos humanos, es autoritario. Pato, no es así como comentás, porque en Dinamarca son de los países que más consumen psicofármacos y encima toman antidepresivos y esto y esto. Yo estuve viviendo en Dinamarca y después de que dejé de vivir en Dinamarca visité varias veces el país de nuevo y yo veía cómo la gente se iba riendo por la calle sin motivo. Yo veía lo amable que era la gente en el día a día, todos, de todas las edades. Se les salía por los poros la calidad de vida top que tenían de un país de primer mundo. Desde hace 5 años que emigré hasta este momento nunca he visto que un danés se haya quitado la vida. No es que yo no lo he visto en vivo, no me he enterado de una noticia. Entonces, ¿qué me van a decir que son de los países más depresivos? ¿Por el clima? Porque quizás vos, que sos tremendo pete, a vos te deprimiría el clima de Dinamarca. No hace falta que a mí me traigan ningún estudio para que yo me dé cuenta de que los daneses son de las personas más felices también y que tienen un bienestar increíble. No le des bolas a las fuentes. Hay una frase que me inventé de mis favoritas que siempre la digo, que es: cuando uno empieza a viajar, se da cuenta de las mentiras con las que vivió hasta ese momento. Muchas personas se van a sentir identificadas. Cuando uno empieza a viajar, se da cuenta de las mentiras con las que vivió hasta ese momento. Y hay algo que la gente respeta mucho, que es la ley. Y nadie se ha estudiado las leyes de un país, salvo los abogados quizás que trabajan con eso. Palabras complicadas, frases largas. ¿Por qué no salteamos una vez por todas y decimos que independientemente de las leyes te van a joder si quieren hacerlo? Van a ir a buscar la manera con alguna ley, con algún inciso, así como también por contrario, si tenés ciertos contactos y algunos abogados importantes, te van a dejar ir. En fin, a tiempos de hoy, pedir fuentes es una tremenda estupidez, porque las fuentes te manipulan para que creas lo que ellos quieren que creas. Mejor dicho, los que controlan a los grandes medios de comunicación. Deja de pedir fuentes, porque solo estás demostrando el retraso que tenés y cómo sos un cornudo consciente que no te das cuenta que te están mintiendo y vos estás siendo parte de este circo y de esta mentira. No hace falta que me creas a mí, no soy el único que estuve afuera o viviendo o mostrando la realidad de estos países. Solo te recomiendo que escuches a gente que está en el lugar de los hechos. No informes manipulados que te van a tratar de lavar el cerebro para que repitas como un loro lo que ellos quieren que vos pienses. O incluso algo mejor, viajá, viví tu propia aventura, tu propia realidad, tu propia historia.
No hay nada mejor que eso. Voy a leer tus comentarios acerca de todo esto y espero que ningún pelotudo salte a pedir nunca más alguna fuente de todo esto. Ni de lo que digo yo, ni de ningún otro canal, ni de ninguna otra fuente. No tiene ningún tipo de sentido y solamente están demostrando lo estúpidos que son. Cortemos con la fuente. Te voy a dejar otro video que seguramente te va a interesar y la seguimos ahí. ¡Nos fuimos, ¿sí?